Duolingo despidió traductores y los reemplazó con inteligencia artificial esperando una crisis. 3 meses después, facturó 41% más. El boicot en redes fue real. Comentarios negativos, capturas virales, promesas de cancelación. La facturación no se enteró. Esta es la distancia exacta entre el enojo y el daño real. Este no es un caso, son 2, separados por 15 meses. Enero de 2024, Duolingo confirma que cortó contratos de traducción. Abril de 2025, el fundador publica un memo llamado AI First. Entre medias, la marca más simpática de las tiendas de aplicaciones se quita la máscara en directo. Vamos a abrir el cuerpo por capas, como se hace una autopsia. Primera capa, el cuerpo. A comienzos de enero de 2024, Duolingo confirmó a Bloomberg que había terminado el contrato de cerca del 10% de sus contratistas a finales del año anterior. Atención al matiz, porque casi todos lo cuentan mal. No fue el 10% de la empresa, fue el 10% de una bolsa externa de colaboradores. ¿Y qué hacía la inteligencia artificial en su lugar? Generar frases de curso. Producir listas de traducciones aceptables para una misma respuesta del usuario. Revisar los reportes de error que la gente manda desde la aplicación. Tareas repetitivas, medibles, con salida verificable. Ninguna de ellas es enseñar un idioma. Todas ellas eran, hasta ese año, horas facturadas por personas reales. Los que conservaron el contrato descubrieron algo más incómodo que el despido. Excontratistas contaron al Washington Post y a TechCrunch cómo quedó su equipo. De 4 personas, 2 fuera. Las otras 2 siguieron cobrando, pero ya no escribían nada. Revisaban y corregían lo que había generado el modelo. El oficio no desapareció de golpe, se degradó a control de calidad. Y conviene decirlo con precisión. Esto es testimonio de los afectados, no una auditoría independiente. La empresa nunca firmó esa versión. Su director de marketing, Manu Orso, sostuvo que el recorte no estaba directamente relacionado con la inteligencia artificial. 2 relatos incompatibles sobre los mismos correos de despido. Uno lo cuentan quienes perdieron el contrato, el otro quien gestiona la reputación de la marca. Guarda esa frase corporativa, porque 15 meses después, la propia empresa la desmiente por escrito y en público. Aquí está el documento que la desmiente. 28 de abril de 2025, Luis Bonan publica en LinkedIn la política que llamó AI First. No es un rumor filtrado ni una nota interna obtenida sin autorización por un empleado. Es el fundador, con su nombre y su cara, explicando el nuevo contrato laboral de su empresa en una red pública. Y lo escribió como una buena noticia. 3 puntos concretos, sin ambigüedad. 1. Dejar gradualmente de usar contratistas para el trabajo que la inteligencia artificial pueda hacer. 2. Incorporar el uso de IA a las evaluaciones de desempeño de la plantilla interna. 3. No autorizar nuevas contrataciones si el equipo puede automatizar más. Nadie tuvo que interpretar entre líneas ni buscar el mensaje oculto. Estaba escrito en primera persona y con viñetas. Y 2 días después, llegó la prueba de que no era retórica. 30 de abril de 2025, Duolingo anuncia 148 cursos nuevos, creados con inteligencia artificial generativa y contenido compartido entre idiomas. Más que duplica su catálogo entero en menos de un año. Antes, construir un solo curso tardaba años de trabajo humano. Ese salto no es una mejora de eficiencia, es un cambio en la naturaleza del producto que estás usando. La reacción no vino de donde la teoría dice que viene. No hubo sindicato, ni demanda, ni regulador tocando la puerta. Vinieron los usuarios. Miles de comentarios furiosos bajo cada publicación. Capturas de rachas de 1000 días borradas en directo. Y una etiqueta que ordenó el enfado. Delete Duolingo. Segunda capa de la autopsia. El tejido dañado no era el producto, era la simpatía acumulada durante años. Y entonces la empresa hizo algo que casi ninguna marca hace jamás. En mayo de 2025 borró todas las publicaciones de sus cuentas de TikTok e Instagram. 6,7 millones de seguidores en una, 4,1 en la otra. Años de memes con el búho verde vaciados en una tarde.
La marca simpática se apagó a sí misma antes de que la apagaran. Tercera capa, el castigo. Y aquí está el giro que nadie contó con la misma energía que el boicot. El 6 de agosto de 2025, Duolingo publicó los resultados del segundo trimestre. $252,3 millones en ingresos. 41% más que un año antes. 47,7 millones de usuarios activos diarios. En plena campaña de castigo público, el negocio creció. Con un matiz que sí duele en la sala de juntas. Una nota del analista Jefferies mostró el crecimiento interanual de usuarios activos diarios mes a mes. 56% en febrero, 53% en marzo, 41% en abril, 40% en mayo. La curva no se rompió de golpe, se desinfló, y la acción cayó la semana en que se publicó ese dato. El propio Bonan le puso tamaño al daño, y el tamaño fue pequeño. Admitió que el crecimiento quedó en el extremo bajo de su previsión, con el efecto concentrado en Estados Unidos y Canadá, y en el público más joven. Es la confesión más precisa que existe sobre el boicot, real, medible y local. No fue una herida grave, fue un rasguño caro en imagen. Contra esa confesión chocan 3 pruebas de castigo que circulan sin fuente, y las vamos a abrir una por una. La primera es la bolsa, que es donde se cae la mitad de los videos sobre este tema. La acción de Duolingo cerró 2025 alrededor de un 46% abajo. Cargarle eso al hashtag es cómodo y falso. Los analistas señalan 3 causas documentadas: la desaceleración estructural de usuarios, los límites de la monetización y la competencia de los modelos generalistas. La segunda prueba son las reseñas, y ahí hay otra confusión que conviene desactivar. Buena parte de las reseñas negativas de 2025 no hablaban de inteligencia artificial, hablaban de la energía, el sistema que sustituyó a las vidas y limita cuánto puedes practicar sin pagar. Son 2 enfados distintos que coinciden en el calendario y se contagian. Mezclarlos infla la historia y la vuelve inservible para entender qué pasó. Y la tercera prueba, las descargas. Se repite mucho que se desplomaron por el boicot. No existe una cifra pública sólida que ate una caída de descargas a la polémica. Lo que sí está medido apunta al lado contrario. En una semana de febrero de 2026, la aplicación rozó 4,3 millones de descargas. Si alguien te da un porcentaje exacto de desplome, pídele la fuente. Descartadas las 3, queda un único movimiento real, y lo hizo la propia empresa. 10 de abril de 2026, casi un año exacto después del memo. Bonan anuncia que retira la métrica de uso de inteligencia artificial de las evaluaciones de desempeño. Dice que no va a forzar a nadie a usarla. Los titulares de medio mundo lo tradujeron igual. Duolingo da marcha atrás y rectifica. Léelo otra vez, despacio. Porque la letra pequeña dice otra cosa. Lo que retiró fue una métrica interna de recursos humanos. No recontrató a ningún traductor. No retiró ni uno solo de los 148 cursos generados con inteligencia artificial. No volvió a la producción manual de contenido. Cambió lo que se mide en la nómina de sus empleados, no lo que se automatiza dentro del producto. Con eso ya podemos medir la distancia que prometimos al principio, la que separa el enojo del daño real. Del lado del enojo, un mes de furia, una etiqueta en tendencia, 2 cuentas vaciadas. Del lado del daño, un crecimiento en el extremo bajo de la previsión y nada más. La promesa que disecciona este episodio nunca fue Duolingo, era esta. El mercado castigará a quien sustituya a humanos por inteligencia artificial. Coste para la empresa, un trimestre récord y una política intacta. Coste para los contratistas, el contrato entero. El castigo cayó del lado equivocado de la mesa de autopsias. Queda entonces la pregunta que sostiene toda esta autopsia: si el castigo público modificó la conducta o solo el comunicado. La respuesta está en lo que Duolingo devolvió. Dejó de agitar la etiqueta AI First en su comunicación, ajustó el tono y regresó a las redes con memes de disculpa protagonizados por el búho. Todo eso es lenguaje corporativo.
Nada de eso es una línea de producción. El público emitió una factura en empleos y aceptó cobrarla en relaciones públicas. Y ese es el precedente que ahora se copia en otras salas de juntas. Las demás empresas no leyeron el titular del boicot, leyeron el caso completo. Vieron una compañía que automatizó producción de contenido, aguantó un mes de furia en Internet, batió estimaciones de Wall Street y solo devolvió lo que no le costaba dinero. El manual quedó escrito, y lo escribió un búho verde. El diagnóstico de hoy. La promesa sobre la mesa. El mercado castigará a quien reemplace humanos por inteligencia artificial. La abrimos y por dentro encontramos 41% de crecimiento, 0 traductores recontratados y una sola métrica interna de vuelta. Vivo o muerto. Cadáver. El castigo existió y fue ruidoso, pero se pagó en imagen, nunca en resultados. Lo que te llevas a casa gana la eficiencia, no la simpatía. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre la IA de IBM contra el cáncer. Si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete y pide la próxima.